y Lorraine Warren son, sin duda alguna, dos de los investigadores paranormales más reconocidos a nivel internacional de las últimas décadas. A pesar de ser muchas las teorías, mitos y leyendas alrededor de este matrimonio que llegó a contar con una gran cantidad de casos relacionados con entidades, demonios y actividad poltergeist, actualmente se les considera un importante referente para todos aquellos que disfrutan de estos temas. Sean reales o no cada una de las investigaciones sobrenaturales que estuvieron a su cargo, lo cierto es que pensar en la posibilidad de que las mismas son un reflejo del misterioso y desconocido mundo en el que habitamos, nos hace sentir un ligero escalofrío difícil de explicar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Vicky González y juntas les contaremos historias que les prometemos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal. Agradecemos a todos aquellos que ya se han suscrito. Y bueno, los invitamos a los que aún no se suscriben, que nos escuchan, pero que por alguna razón no se han suscrito, suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Génesis Fam y estamos en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y por ahí nos pueden escuchar también. Entonces, bueno, pues antes de empezar con este episodio, los invitamos a que puedan ir a buscar algo que tomar, algo que comer, algo con lo que puedan botanear y se pongan bien comoditos donde estén y se preparen para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno amigos, pues el episodio del día de hoy es un episodio que habíamos estado ya pensando en hacer desde hace pues, un tiempo y por alguna razón no lo habíamos podido realizar y el día de hoy pues lo queremos compartir con ustedes. Este episodio, pues es un episodio que yo creo que va a llamar la atención de muchos de ustedes porque pues es un tema que en los últimos años se ha hecho muy conocido por las películas que se han hecho con base en este tema que vamos a tratar. Entonces, para eso le voy a dar el tiempo a Vicky, que es quien nos va a dar la introducción y nos va a dar a conocer el tema del episodio de hoy. Y bueno, Vicky, pues te paso el tiempo y te escuchamos. Okay. Muchas gracias, Eli, y nuevamente, pues gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en este ya quinto episodio de esta cuarta temporada. Ya estamos casi cerrando la temporada, entonces, pues esperemos que se vayan poniendo mejor los temas, ¿no? Creo que el tema que traemos como para tratar el día de hoy a muchos les va a interesar, porque es un tema bien controvertido, ¿no? Hay quienes creen realmente en estos personajes de los que queremos platicarles, y ahí está como la otra población extrema que dicen pues son estafadores, ¿no? Entonces, me parece que va a tener un buen recibimiento el episodio, y el título es precisamente Los Warren, ¿no? Que es de estos personajes que queremos platicarles el día de hoy. Y como decías tú, bien, creo que en Estados Unidos sí, desde hace varias décadas fueron personajes famosos, eran conocidos por la labor que ellos realizaban allá sobre esta parte de lo paranormal, de la investigación, pero aquí en México y seguramente en otros países todo ha tomado mayor trascendencia y se han hecho mucho más famosos a partir del 2013, que es cuando aparece esta primera película del Conjuro, ¿no? Que es la primerita que sacan de los casos que ellos realizaron. Entonces, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de Ed y de Lorraine, para conocer un poquito a qué se dedicaban, cómo fue que se conocieron, y posteriormente hablar sobre sus casos que, como te decía y como les comentaba, ¿no? Son muy controvertidos porque en muchos de ellos se encuentran detalles que nos indicarían que quizás sean falsos, que quizá la labor que ellos realizaban no era tan buena como nos la muestran en las películas, pero también está el otro extremo, ¿no? Donde podemos encontrar evidencias de su labor. Entonces, en el caso de estos dos personajes, Ed, que es el esposo, menciona que él empezó a tener estas experiencias paranormales a partir de los 5, 12 años por ahí. Decía él que
de las primeras experiencias que tuvo fue en su recámara, cuando era muy chiquito, y decía que en su closet, cuando él ya era la hora de dormir, empezaba a mirar luces que salían del closet y se le hacía muy extraño, ¿no? De pronto dice que después de un rato de estar mirando estas luces, se abría el closet y aparecían rostros humanos. Dice que el que más recuerda era el de una anciana que estaba como molesta y que eso siempre le generó mucha ansiedad, ¿no? Entonces siempre fue un niño que era miedoso, dormía con sus papás porque después de que le pasaba esto corría hacia la cama de sus papás y bueno, pues eso le fue fomentando ser este niño como reprimido, tímido. Sin embargo, dice que a partir de estos episodios, él siempre se propuso a trabajar o a dedicarse a la investigación de estos fenómenos paranormales, ¿no? Ujú. En el caso de Lorraine, que es la esposa, dice que ella, la primera experiencia que tuvo de esta índole fue a los 7 años, cuando estudiaba en un colegio católico de monjas, y decía que de repente empezaba a ver en las personas una luz alrededor, que es lo que actualmente se le conoce como el aura, ¿no? Entonces decía ella que empezaba a ver estas luces, esta especie de luces en cada una de las personas que ella veía, y que en una ocasión le dijo a una de las monjas, oye, tu luz, las luces que tú despides son mucho más fuertes que la de las demás monjas. Y esta persona pues lo tomó como muy, muy, muy a mal, ¿no? Dijo, no, tú seguramente que estás haciendo cosas malas y ya tienes casi, casi que al demonio adentro, te vamos a regañar. Y bueno, dice que la reprendieron bastante fuerte, ¿no? Por decir esto. Después, muchos años después, ya junto con su esposo, es cuando ella empieza a trabajar este don. Ella se autodenominaba como vidente y medium, ¿no? Ajá. Ya muchos años después, no fue de inmediato, dice que fue un proceso bastante largo el que ella tuvo que recorrer para poder trabajar en estas habilidades que ella pues fue descubriendo y aceptarlas, ¿no? Porque también es un proceso que no es tan sencillo, ¿no? Muchas personas les toma muchos años aceptar lo que tienen y trabajar sobre ese don. En el caso de Ed, pues él también se autollamaba o se autodenominaba como demonólogo, ¿no? Entonces, bueno, al juntarse, evidentemente empiezan a darse cuenta que comparten este gusto por estos temas y eso, pues, evidentemente los lleva a poder trabajar como investigadores algunos años después y volverse bastante famosos. Mencionan dentro de las historias o de la historia que podemos encontrar en internet, cuando ellos se casan, Ed se dedicaba a pintar casas, dice en la información que encontré que específicamente o muy particularmente, perdón, de casas embrujadas, ¿no? Entonces, esto hacía que pues ellos estuvieran bastante tiempo sentados, Lorraine lo acompañaba, se sentaban a mirar las casas, a pintarlas, y entonces en esos lapsos en los que él estaba pintando estas casas que veían y que sabían que de alguna forma la gente decía que estaban embrujadas, Lorraine empezaba a ver pues espíritus, ¿no? Y se daba cuenta de qué espíritus había en esa casa, qué había pasado, y poco a poco empezaron a tener esta confianza de acercarse a las personas, a los dueños de las casas, como con el motivo de venderles el cuadro que habían pintado, pero al mismo tiempo pues les empezaban a comentar lo que Lorraine veía, que ella era medium y bla, 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 ¿no? Entonces fue así como ellos comenzaron esta parte de la investigación paranormal. Conforme fueron pues avanzando en casos, fueron pues recobrando o tomando más bien fama a nivel, primero en su país y luego ya a nivel mundial, pero pues creo que ahí es donde quizá entra esta controversia porque muchos dicen que como no eran personas que habían estudiado como tal todos estos fenómenos, toda esta pues corriente, los llaman estafadores, ¿no? Porque no tenían un estudio como tal, una preparación. Ellos hablaban mucho de los dones que ella tenía y que a través de esos dones, pues ellos realizaban sus investigaciones. Ajá. Y bueno, eso es como a grandes rasgos la introducción para poder hablar sobre estos personajes. Estas dos personas, bueno, ya fallecieron hace algunos años. Ed falleció en el año 2006 y Lorraine hace algunos pocos años, en el 2019. Y bueno, junto con sus muertes también
creo que se desató mucho más su fama, mucha gente empezó a opinar sobre si era verdad lo que hacían, si era de verdad un trabajo que merecía el reconocimiento que se les había dado. Y bueno, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos la introducción. Y fuera de esto, pues bueno, tocar ya ahora sí como tal los temas, ¿no? O los casos más bien que se conocen sobre ellos, que muchos de estos casos los hemos visto ya plasmados en la pantalla a través de sus películas, ¿no? Y que como te comentaba ahorita antes de empezar a grabar, seguramente en los próximos años se van a sacar mucho más películas porque hay muchos casos de ellos que yo ya investigando ni siquiera conocía, ¿no? O sea, no tenía ni la más remota idea de muchos casos que se conoce sobre ellos y que son pues bastante interesantes, ¿no? Entonces, bueno, Claro, esa es la introducción, ¿vale? claro. Sí, sí, yo creo que es un tema, como dices, esto es muy controversial, ¿no? Porque mucho se ha hablado de estos dos personajes que, independientemente de si fue cierto o no fue cierto, fueron ciertos muchos de los casos que en teoría investigaron. La realidad es que la manera en cómo esos casos se han llevado a la pantalla grande, es decir, al cine, como el director que ha tomado esta cuestión de agarrar los casos de estos, del matrimonio Warren para llevarlos al cine, que en este caso el director se llama James Wan y que se ha dedicado a retomar estos casos y llevarlos al cine, y la verdad es que han sido un hitazo, ¿no? Independientemente de si fueron o no fueron reales los casos, las películas empezaron a salir a partir del año 2013, ¿no? Cuando se sacó por primera vez la del Conjuro 1. Obviamente este director había hecho ya algunas otras películas de terror. De hecho, por ahí él también es el que dirigió esta saga de La Noche del Demonio, que es una película de la que poco se habla, ¿no? O sea, yo no creo que cuando hablamos de películas de terror, muy pocos o al menos yo he escuchado a muy pocos que han visto esta película de La Noche del Demonio, que si bien es cierto ya las últimas dos o tres, no sé en qué número van de La Noche del Demonio, ya no fueron tan buenas, pero la primera a mí me parece una muy buena película, ¿no? Entonces, digamos que ese es el antecedente de esta serie de películas de El Conjuro, ¿no? Entonces, sí creo que más allá de si fue o no fueron reales los casos, es impresionante las historias que cuentan, ¿no? O sea, yo no sé si cada punto de cada historia tiene algo de falsedad o de realidad, pero en general me parecen muy buenas las historias, ¿no? Yo, de manera particular, a mí la primera película del Conjuro es la que más me gusta, la primera y la segunda, creo que son mis predilectas. Obviamente también están, digamos que son películas ligadas, ya no llevan el mismo nombre, la del Conjuro, pero están las películas de Annabelle, ¿no? Que es uno de los objetos que se dice que resguardaron, y me imagino que hoy en día sigue resguardado en este museo que tenían los Warren, ¿no? De objetos que ellos fueron recolectando y que de alguna manera les llamaban. Ay, en la película lo mencionan, ¿cómo les llamaban a estos objetos? Que eran como, tienen un nombre en particular, les dan un nombre, a ver si ahorita lo recuerdo, pero decían que eran objetos que estaban cargados de una vibra muy negativa, incluso muchos de ellos venían cargados con espíritus, entidades malignas, ¿no? Como era el caso de Annabelle, ¿no? Se habla que es una muñeca que más allá de ser una muñeca para jugar, como lo haría cualquier niño, pues es un objeto que fue pues inundado de una entidad ahí muy negativa, ¿no? Entonces, obviamente hay una película de la muñeca, creo que son tres, Annabelle 1, 2 y 3. Sí. Entonces, o 1, 2 y la creación, hay una que se llama así, ¿no? Annabelle la creación. Annabelle la creación. Entonces, y que van de la mano con las películas del Conjuro, ¿no? De hecho, en la película del Conjuro 1 aparece brevemente esta historia de Annabelle, ¿no? O sea, aparece por ahí una escena al principio de la película en donde se ve cómo llegan a manos de Ed y Lorraine, la muñeca,
y es como el parteaguas, ¿no? Para entender quiénes son ellos, ¿no? Y bueno, obviamente en la película te muestran, en la primera, cómo tenían este museo en donde iban recolectando este tipo de objetos malignos, ¿no? Entonces, también está la otra película, la de la monja, que tiene mucho que ver, parece ser, no sé qué tan cierto sea, pero esta religiosa que veía Ed Warren era una entidad que él veía desde pequeño, según hasta donde yo recuerdo, en la película lo mencionan, yo no sé si en la vida real fue así. A veces hay que entender que en la película probablemente muchas de las cosas que ponen son ficticias, pero bueno, en la película hacen esta mención, ¿no? Entonces, y que a mí, de manera particular, la película de la monja no se me hace mala, pero tampoco me pareció así lo mejor, ¿no? O de las mejores que han hecho, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que sí, en próximos años vamos a estar viendo muchas más películas de los casos de los Warren, y bueno, esperemos que sigan siendo tan buenas como las que han sacado. Habría que, ahorita tú comentabas, ¿no? Comentabas esta parte de que son muchos los casos que tienen, no sé, yo leía que habían sido, no sé, más de cuántos casos hablan aquí de hecho tengo el caso, el dato, creo que decían que habían tenido más de... No sabría exactamente cuántos, yo vi aquí sí, o sea, por lo que yo investigué, pues fácil. Fueron bastantes. La verdad no me atrevería a decir un número, pero fueron varios, por eso cuando los estuve investigando y leyendo toda la información, dije, no, pues hay como para material, como para rato, ¿no? Hacer películas. Para muchos. Evidentemente sacan los casos que fueron más impactantes, que han tenido como mayor fama, ¿no? Hicieron en su momento en las localidades donde sucedieron y pues sí, o sea, la verdad es un tema que tiene para mucho, ¿no? O sea, yo creo que un episodio no da para a lo mejor abordar todo lo que se podría hablar sobre estos dos personajes. Nada más ahorita del museo que todavía sigue vigente, o sea, creo que su hija es quien ahora maneja este museo. Tienen estos, como dices tú, objetos, no, también he escuchado cómo les llaman, pero no me puedo acordar del nombre, pero sí que son objetos que de alguna manera están poseídos, ¿no? Por ciertas entidades. Y escuchaba yo en un programa que muchas veces creemos que pues, de la nada se metieron esas entidades en esos objetos, que curiosamente muchos de ellos son objetos para niños, ¿no? O sea, muñecas, no sé si recordarás dentro de las películas cómo hablan sobre un mono con unos platillos, que ahorita contaré un poquito la historia de ese objeto, creo que un órgano, y no me acuerdo ahorita la cajita de música que aparece, no me acuerdo si sí, que donde va como dando vueltas, ¿no? Un espejito. Donde ve al niño, creo que es en la del Conjuro 1 donde sale. Entonces, estos objetos es curioso cómo es que son para niños, pero fueron empleados para rituales y cosas muy densas, y es por eso que muchas veces se impregnan de estas presencias, porque te decía, mucha gente cree que a lo mejor de la nada, híjole, esa muñeca se le pegó esa entidad, ¿no? O a ese juguete, pero no. Por ejemplo, en el caso de este mono de los platillos, que aparece, creo que en todas las películas, ¿no? O en la mayoría de las películas donde se ve el museo o el cuarto de aquel donde tienen todo guardado, este muñeco, ahorita platicaré a lo mejor más a fondo, pero a grandes rasgos ese muñeco fue empleado para dañar especialmente creo que a los niños para los que fue creado. Incluso decían que en el caso que se conoció sobre ese juguete, encontraron un trabajo de brujería dentro del juguete, ¿no? Entonces, por eso se vivieron varias cosas ahí fuertes, pero sí, son varios objetos, varias historias y varios casos que se conocen de estos personajes. Dentro de los más... sí. Nada más, aquí tengo el dato. Dice que en 50 años que tuvieron de trayectoria de ser investigadores de lo paranormal,
acumularon 4.000 casos relacionados con fantasmas, incidentes de poltergeist, casas encantadas y posesiones diabólicas, ¿no? O sea, sí, yo no sé si de verdad el dato sea totalmente fidedigno, Claro. pero si es cierto, 4.000 casos, pues, híjole, pues mucho, ¿no? O sea, habría que ver qué tantos de estos casos tenían que ver con alguna cuestión de poltergeist, ¿no? Como decíamos en el episodio anterior, cuando hablamos de lo del grupo EPTA, ahí hacemos mención, ¿no? ¿Qué es el caso, qué es esto de la actividad poltergeist, ¿no? Y aclaramos que no tenemos a veces una mala idea de lo que es la actividad poltergeist, ¿no? Creemos que tiene que ver con fantasmas o entidades y no, va más allá. Va más relacionado con cuestiones emocionales que la gente está viviendo y que al tener toda esa cúmulo de emociones, la mayoría de las veces, por no decir que siempre son negativas, pues provocan que parezca que hay actividad paranormal en sus casas o en el lugar en donde se encuentran, ¿no? Pero no es totalmente así, ¿no? Entonces nada más era eso. Ok, pues y si te parece, a lo mejor podemos empezar a hablar un poquito sobre ya los casos como tal, los que se conocen, están en las películas y los que a lo mejor no tienen tanto reconocimiento, ¿no? De los primeros casos que ellos trataron, dice, en lo que yo investigaba, es el caso de Annabelle, de la muñeca Annabelle, que fue más o menos en el año 1968 cuando ellos reciben esta llamada por parte de estas dos mujeres que se dice que eran enfermeras y que estaban pues teniendo esta actividad paranormal en su casa, ¿no? Cuando ellos llegan al departamento de estas dos enfermeras, pues les empiezan a platicar sobre la muñeca, que la habían, creo que a una de ellas su mamá se la había regalado esta muñeca, que en ese momento, en esos años, pues era un juguete muy común entre los niños, o sea, de hecho o sea, fue un muñeco hecho en serie, ¿no? O sea, mucha gente tenía esta muñeca hace muchísimos años, ¿no? Entonces, este objeto se lo regalan a esta chica y pues lo lleva a su casa, ¿no? Junto con su compañera de casa. Después de un tiempo empezaron a observar cosas raras, que la muñeca se movía del lugar, que movía como la dejaban en una posición y cuando regresaban estaba en otra posición, cosas así, ¿no? Hasta que pues ellas dicen, bueno, es que queremos saber qué está pasando y traen, antes de que llegaran Lorraine y Ed Warren, traen una pues, especie de medium esta medium empieza así como a hacer, pues ya sabes, ¿no? Todas estas sesiones donde aparentemente les dicen, no, hay un espíritu de una niña que está impregnado en la muñeca, ¿no? Y la niña, pues se llama Annabelle Higgins, y murió hace años, no recuerdo bien cuál es la causa de la muerte, pero pues ella quiere saber si ustedes aceptarían que ella esté pues viviendo con ustedes a través de la muñeca, ¿no? Y estar en contacto con ella. Y las jóvenes, pues obviamente, como jóvenes, dice, y a lo mejor muy inexpertas en estos temas, pues les dio ternura y dijeron, no, pues sí, que se quede con nosotros, pobrecita, nosotros, porque creo que además eran enfermeras que se dedicaban a niños, bueno, trabajaban con niños especialmente. Como en el área infantil. Ajá, y pues eso las conmueve, y dicen, no, pues sí, sí, que se quede con nosotros. Y a partir de ahí, pues obviamente las apariciones, los eventos empiezan a tomar otro tono, ¿no? Ya más denso, la muñeca hacía cosas muy extrañas, les mandaba notas, o sea, cosas que se ven en la película, a lo mejor sí hay un poco de exageración en lo que narran en la película, pero mucho de ello, pues sí lo referían las muchachas, ¿no? El novio de una de ellas, pues ya estaba así como asustado, ya no quería saber nada de la muñeca, de hecho no le gustaba que la tuvieran ahí, le decía a la novia, ¿sabes qué? Ni siquiera la metas a nuestra recámara, o sea, que no la metas. Y bueno, empiezan a pasar una serie de cosas hasta que entonces ya llaman a estos dos personas, ¿no? Ed y Lorraine Warren. Y ya cuando ellos llegan y empiezan a hacer toda su investigación, pues evidentemente les dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Pues lo que hicieron fue fatal, ¿no? O sea, eso de aceptar que la muñeca se quedara con ustedes y darle permiso, eso pues fue algo muy, muy malo, ¿no? O sea, eso no se debe de hacer, porque
porque le están dando permiso de entrar no solo a su casa, sino lo que ese ser quiere, que no es un ser de un niño realmente, es un ser malo, lo que quiere es realmente entrar en ustedes, ¿no? Y entonces es ahí cuando ya como que se sacan de onda. De hecho, por ahí antes de eso, no sé si cuando estaban en la investigación o antes, hay un episodio donde la muñeca intenta como matar al novio de esta chica, de una de ellas. Y creo que a partir de ahí es cuando les llaman a estas personas, ¿no? Y ya, cuando les mencionan toda esta parte de que no es un ser bueno, que lo que quiere es entrar en ellas, es como llegan a este acuerdo de que se lleven ellos a la muñeca, ¿no? Y entonces ya se la llevan a este museo. Y bueno, ya hace algunos años, no sé si como 2 o 3 años, se armó todo un rollo de que si la muñeca se había escapado, que si estaba no sé dónde. Aparentemente no, o sea, la muñeca creo que sigue ahí, creo que está en el museo. Muchos narran que como tal nunca han visto a la muñeca hacer algo, pero sí narraban o decían que en los lugares donde estaba la muñeca, pues se vivían cosas muy extrañas, ¿no? Extrañas. Entonces, ese es de los primeros casos que se conocen de ellos y hacen mención de ello, de esta historia muy brevemente en la primera película que lanzan, ¿no? Que es la del Conjuro. Ajá. Sí, ya después hacen digamos que es como una segunda saga que tiene que ver con esta muñeca, ¿no? Las películas de Annabelle, ¿no? Me acuerdo ahorita, no tiene mucho que estuve viendo esta película, la del Conjuro 1, digo, para estar como en contexto de que vamos a grabar este episodio. Bueno, vi las películas que hay del Conjuro, pero me llamó la atención que al estar viendo la del Conjuro 1, hay una parte en donde entra la niña, la hija de los Warren ahí al museo que tienen, donde tienen todos los objetos, y entonces el papá le dice, ¿no? O sea, porque la niña está por ahí como que se mete a escondidas, a hurtadillas de los papás, y de repente la alcanza a ver el papá, ¿no? Y le pregunta que si tocó alguno de los objetos. La niña le dice que no, y entonces él le está dando como un recorrido a una persona, es un periodista, no sé, que quiere, le está haciendo como una especie de entrevista, y entonces le pregunta que por qué no deben tocar los objetos, ¿no? Y él le dice que pues sí, que literal son objetos con una energía tan negativa que si tú los tocas es como si te trajeras una parte de esa energía, ¿no? Y me acordé mucho de aquella historia que creo que sí, ya la hemos narrado aquí, de este programa de la radio que nos gustaba mucho escuchar, La Mano Peluda, de la historia esta que salió hace muchísimos años, de las botas, ¿no? De las malditas botas, la llamaron, le llamaron el relato, ¿no? Y entonces creo que esta historia encaja muy bien con esta cuestión porque efectivamente, o sea, creo que sí hay objetos que se cargan de energías negativas de una u otra manera, a veces es inconsciente, ¿no? Y en este caso del relato que contaban en La Mano Peluda, es muy curioso, eran unas botas que literal no se sabe de dónde habrán, cómo fue que fueron impregnadas de esa cuestión negativa, pero por lo que se contaba, pues sí, eran una especie de Annabelle, pero en botas, ¿no? Porque había cuestiones muy densas, ¿no? Que pasaban en el lugar en donde estaban estas dichosas botas, ¿no? Lástima que los Warren nunca vinieron a Tepoztlán, hubieran encontrado un buen caso ahí, en la casa de Tepoztlán con las malditas botas. Sí, y ahorita que mencionas esto de los objetos, me acordé, o sea, se me vino hacia la mente, hace muchos años, no sé si en los años 80, 90 por ahí, se hicieron unos cuadros de un niño, que creo que le llaman el cuadro de los niños llorones, que ese cuadro, casualmente, nosotros teníamos en ese departamento que les hemos contado de mi mamá, que seguramente mi mamá dice, ya han hecho famoso mi departamento por estar embrujado, pero casualmente teníamos un cuadro de esos y muchos años después, yo en ese momento desconocía que era un cuadro que se había hecho en serie, ¿no? O sea, yo creo que y eso, pues, yo pensaba que era un cuadro único que teníamos en nuestra casa, y después de muchos años en otro departamento de la misma unidad, así por fuera, alcancé a ver ese mismo cuadro y dije, mira, ahí tienen el mismo cuadro que nosotros.
Y muchos años después encontré en internet una leyenda que hay sobre estos cuadros, que no sé si fueron, porque, creo que no sé si son cuadros bueno, es una pintura que fue hecha por un ruso, algo así, no, no, la verdad no sabría bien quién hizo estos o quién realizó las pinturas, pero sí decían que eran cuadros malditos. De hecho, por ahí por internet, si ustedes lo buscan, está esa teoría, ¿no? Así se llaman, creo que Ujú. los corones, esta teoría de que estos cuadros provocan muchas tragedias en los lugares donde los tienen, ¿no? En nuestra casa, pues sí, o sí se vivieron como, yo creo que como en todos lados, tragedias y cosas muy feas, pero cuando yo escuché esta leyenda dije, híjole, ¿no habrá sido ese cuadro que teníamos ahí colgado en la sala que provocaba muchas, muchas presencias? Digo, podría ser, ¿no? No, no estoy asegurándolo, pero hay muchas historias que narran que donde se encontraban estos cuadros había incendios, muertes, cosas muy, muy extrañas que pensándolo así en donde vivíamos, en ese departamento, pues de repente pasaban cosas que no nos explicábamos, ¿no? Cómo Qué cosas extrañas. pedían, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo creo que sí, los cuadros, bueno, los cuadros, objetos, muchas veces se pueden impregnar de presencias pues que provocan ciertas anomalías en las casas y pues que a veces no sabemos, ¿no? Ni qué es lo que tenemos en casa y qué podía estar provocándolo. Escuchaba precisamente eso en la mañana, que alguien mencionaba la importancia hay mucha gente a la que le gusta ir a bazares, donde venden antigüedades, objetos de segunda mano, de uso y demás, y decían, deben tener mucho cuidado cuando eres una persona que te gusta hacer eso, porque tú no sabes en dónde estuvo ese objeto, para qué fue empleado y qué energía trae, ¿no? Y muchas veces cometemos el error de decir, ay, no está bonito, me lo llevo a mi casa y mira qué bonito se ve ahí, pero se han dado muchos casos de gente que empieza a percibir, a relatar que están pasando cosas raras, ¿no? Después de haber traído ese objeto, finalmente dan con que eso es lo que está detonando toda esa actividad. Y algo bien curioso, o bien interesante que decían es, tienes que tener cuidado en qué te llevas, en dónde lo metes, o sea, si lo metes en tu casa, en tu cuarto y demás, pero tienes que tener más cuidado de cómo te deshaces de ese objeto, porque dice, eso es a veces el peor error que se comete, ¿no? Y la forma en la que se deshace uno de esos objetos, porque lo primero que instintivamente hacemos es o lo tiro a la basura, o lo quemo, o lo corto, ¿no? Dicen, y no, eso a veces puede provocar que esas presencias, esos demonios que muchas veces tienen estos objetos, se liberen y entonces ya no solamente busquen entrar en un objeto, ¿no? Sino busquen entrar en una persona. Claro. O sea, decían, yo creo que esto viene mucho o tiene mucha relación con lo que decían los Warren y que se ve mucho en las películas donde ellos mencionan, no, hay que, como decían, hay que proteger ese objeto en un lugar donde nadie lo toque, porque de alguna manera ese objeto va a tener, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Va a tener protegido o va a tener encerrado a esos demonios, esas presencias, y no van a andar por ahí deambulando, ¿no? Que es algo Exacto. mucho más peligroso. Ahorita me acordé que escuchaba yo en la semana una historia de una persona que ella no fue a un bazar. Eso pues, es lo más chistoso de esta historia, ¿no? Dice que había ido al cementerio a no sé qué, fue a dejar flores a un familiar, algo tenía que, por alguna razón estaba en el cementerio. Y entonces dice que en el lugar donde estaba encontró creo que eran una especie de copitas y se le hizo pues muy sencillo, pues nadie las está ocupando, ¿no? Me las voy a llevar. Y entonces que agarró las copitas y se las llevó a su casa. Dice, no hubiera hecho eso, o sea, empezaron a pasar una serie de cosas en mi casa, pero así terribles, ¿no? Y de momento yo no hallaba de por qué, o sea, si siempre había sido mi casa muy tranquila, y de momento así de que se aparecían cosas, se escuchaban ruidos, o sea, una serie de cosas muy locas, ¿no? Dice ella que de la nada, así. Pero entonces ya cuando empieza a hacer el recordatorio de que pudo haber ocasionado que empezaran estas situaciones, se acordó, dijo, ay, yo me traje estas cosas del cementerio, ¿no?
Y entonces, pues sí, dice que ya hablando con alguien que sabía un poquito de estas cuestiones, le dijo, no, que tienes que ir a llevar esas cosas de donde las agarraste, o sea, porque literal te trajiste una energía de ahí, ¿no? Y sí, dice que en cuanto pudo fue y por poner las copas donde las vio, y santo remedio, se acabó todo lo que había empezado a pasar en su casa, ¿no? En su casa. Entonces, efectivamente, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con aquellas cosas que llevamos a nuestra casa, porque no sabemos por manos de quién pasaron. Yo me acuerdo mucho también de cuando estábamos niñas, se pusieron mucho de moda estos muñecos que les llamaban troll y las, ¿qué les decían? Hadas o no me acuerdo bien. Caso que eran unos muñecos muy, estéticamente no eran nada agraciados, la verdad es que tenían un aspecto muy, Feo. muy tétrico, ¿no? Pero en ese tiempo se pusieron mucho de moda, ¿no? Entonces era muy común que andaban los muchachos, los niños, con su troll o con su hada y bueno, decían que tenían que estarles dando de comer y ponerles no sé qué cosas y jugar con ellos y cuidarlos. Y entonces empezaron mucho a rondar estas historias de que efectivamente estos tipos de muñecos tenían pues ahora sí que una energía negativa en su interior y ciertamente, o sea, si no hacías como esta cuestión de alimentarlos, de jugar con ellos, de estar al pendiente de ellos, se enojaban y muchos contaban que hacían cosas muy, muy, muy malas, ¿no? Yo me acuerdo que estando en la secundaria, mi mamá tenía una amiguita, y entonces esta señora en una ocasión hicieron una um, revisión mochila, operación mochila, algo así le llamaban en ese tiempo, no sé si hoy en día lo sigan haciendo, pero era una especie como de ocasión en donde los papás llamaban a ciertos papás y ellos a la entrada de la escuela se ponían a revisar las mochilas de los muchachos para que no trajeran armas o cosas peligrosas, ¿no? Entonces, en esa ocasión, esta señora estaba en esta cuestión de la operación mochila y de repente llegó un muchacho o una muchacha, no me acuerdo, y llegó con su mono ¿no? No me acuerdo si era un hada, un troll, era uno de estos muñecos, ¿no? Y entonces la señora le dijo, no puedes pasar con esto, entonces te va a retirar y ya después vienes a buscarlo. Y cuentan que este muchacho se enojó tanto y que estaba tan afúrico porque pues literal él decía que no podía dejar al muñeco, que le dijo, es que te vas a arrepentir de habérmelo quitado, algo así. O sea, fue como una amenaza de que algo le iba a pasar por hacerle eso al muchacho, de quitarle el muñeco, ¿no? No sé, yo no sé si eso si tuvo que ver o no, o fue mera coincidencia, ¿no? Pero no pasó mucho tiempo y esta persona enfermó gravemente y falleció. Entonces, realmente, cuando me lo ha contado mamá, como ella dice, yo no puedo decir, ay, sí, fue el muñeco, ¿verdad? Pero llamó mucho la atención eso, ¿no? De que, pues, muchos aseguraban que sí, que estos muñecos hacían daño a las personas y sobre todo si te metías con muñecos, ¿no? Entonces, sí, son cuestiones que de alguna manera demuestran que esta cuestión que investigaban los Warren de tener aparatos en sus casas o cosas en en sus casas, en su museo, más que en su casa era en su museo, pues sí pasa, ¿no? Es real. Yo no sé si las historias que ellos contaron fueron reales, pero de que pasa, pasa, ¿no? Si es cierto que hay objetos que tienen energías negativas en su interior, ¿no? Y a veces con el hecho de tocarlos, pues ya nos traemos un pedacito de esa energía negativa, ¿no? Claro, claro. Hay un segundo caso que también está plasmado en la película, como para continuar con esta parte de los casos, que creo que de ahí sale la primera película, que es El Conjuro 1, el caso de la familia Perrón, que escuchaba yo que está contada de una manera muy heroica en la película. Realmente la realidad fue algo muy, muy diferente.
en el sentido de que realmente estos personajes, estos investigadores, no lograron nunca ayudar a esta familia, ¿no? O sea, ellos, la familia como tal, pues, llegó a esta nueva casa que habían adquirido, que era una casa muy barata, es como, creo que ya lo hemos mencionado en otros capítulos, pero hay que repetirlo, ¿no? Cuando llegas a una nueva casa y es magnífica, está perfecta, pero está muy económica para lo que es, pues duda de por qué está en ese precio, ¿no? Porque regularmente hay cosas que pues pueden andar por ahí mal, que pueden pasar cosas raras. Entonces, en el caso de estas personas igual, ¿no? O sea, habían adquirido la casa como en una oferta y y evidentemente eran personas que no tenían muchos recursos, habían hecho un gran esfuerzo para poder adquirir la casa y bueno, era una familia numerosa, ¿no? Eran, no sé si cinco o cuatro hijas, no, cinco, ¿no? Creo que eran Ujú. cinco hijas. 5 hijas. Ajá. Entonces, pues esto para ellos fue así como, ya tenemos nuestra casa, y ya cada quien tiene su cuarto y cada quien, va a estar bien, cómodos y demás, ¿no? Pasa un tiempo, no mucho, cuando empiezan a pasarles cosas, ¿no? Y a pasarles cosas, contactan a Ed y Lorraine Warren y van a la casa, ¿no? Y evidentemente ella se da cuenta, Lorraine, que hay cosas malas, ¿no? Que hay presencias Ujú, pues, demoníacas, ¿no? Que no es ujú, una, sino son varias, porque la casa traía muchas historias de atrás, desde los inicios de la casa, que eran muchos años antes, había historias de una bruja que había vivido ahí, que había asesinado a su hijo, que después esta bruja como que poseía a las que llegaban a las mujeres que llegaban a vivir a esas casas y hacían que cometieran lo mismo, ¿no? O sea, sacrificar a sus hijos y demás. Entonces, eran ya muchas historias que se habían conjuntado de los antecedentes de la casa, que ellos no lo sabían cuando la compraron, no sabían todo esto. Cuando llegan los investigadores, pues se dan cuenta de todo, se los dicen, pero algo que mencionan es que como estos investigadores, Lorraine y Ed, no eran, vamos, personas que habían, como en el grupo EPTA, ¿no? Que estaban como que integrados por varias personas de diversa formación y demás, sino que ellos eran como pues, por los dones de Lorraine nos guiamos y eso es la forma en la que trabajamos, eran muy inexpertos en muchas cosas. Y esto pues los llevó a que hicieran, creo que de inicio en vez de hacer como un exorcismo, porque ya cuando ellos llegan creo que al caso como tal, ya la mamá ya presentaba síntomas de que algo andaba mal con ella, ¿no? Entonces, lo que dicen las investigaciones y la información, que lo que tenían que hacer en ese momento era iniciar con un exorcismo, ¿no? De ujú, inmediato, ujú, ujú. pero ellos todavía se quisieron como poner a investigar y saber quiénes eran esos espíritus y cuando hacen esta primera sesión, hacen una sesión espiritista, ¿no? Entonces esto dicen que lo que hizo fue que alteraran mucho más a esas presencias que había, las cosas se pusieron así bien rudas y la familia dijo, ¿saben qué? Lo que están haciendo ustedes, en vez de ayudarnos, nos está, pues agrediendo más, ¿no? Nos está poniendo todo más grave, entonces ya no queremos que vengan, no queremos que nos ayuden y bye, ¿no? Y entonces ellos se van, no regresan, por muchos años no supieron de la familia ni qué pasó, aparentemente sí, después llegó creo que un sacerdote católico, hace el exorcismo, logra ayudarlos, no dicen que nunca desaparecieron como tal las manifestaciones en esa casa, pero se aminoraron, ¿no? O sea, fueron ya mucho más leves y muchos años después, bueno, dicen la información que veía que fueron como 11 12 años después cuando fue la primera vez que Lorraine se acercó de nuevo a la familia, hizo contacto con la mamá y le decía pues, que quería comprarle los derechos de la historia, ¿no? O pagarle los derechos de la historia para que se pudiera hacer la película. Porque por Ujú. lo que entiendo, la película muchos años antes se estaba ya programando, pero por esta situación pues no se había podido hacer, ¿no? Entonces, cuando ella se acerca y todo, la señora sigue bien enojada, le dice, ¿sabes qué? A mí no quiero hablar contigo, ¿no? O sea, ustedes ni nos ayudaron, nada más hicieron que todo se agravara y le insiste, ¿no? Lorraine le insiste que, pues, que le ayude, que pues eso les va a ayudar, les va a convenir a todos y bla, bla, bla. Y le dice, bueno, déjame pensarlo, ¿no? Dame tiempo y yo te aviso. Dicen que desde ese primer contacto que ella tuvo,
pero no sé si ese mismo día o al día siguiente, a esta persona, a la mamá de las niñas, ya Ujú. en otro domicilio, ya no vivían en esa casa donde había sucedido todo esto. Dicen que le aventaron, no sé si la puerta de un closet o algo bien pesado que le cayó así encima, la lastimó muy feo. Y entonces dice que de inmediato así que le marca a Lorraine y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada más de ti, no quiero que te vuelvas a acercar a nosotros y olvida, ¿no? Olvida todo lo que dijimos, no quiero tener más contacto contigo. No sé, ya ahí esa parte de cómo finalmente logra ella, me imagino yo que con alguna de las hijas logra hacer este contacto después, mucho tiempo después, y logran acceder, ¿no? A que pues, se cuente la historia con muchas Ujú. cosas que se cambiaron, porque si uno ve la película, pues todo es, finalmente se hace el milagro, ¿no? Y ellos logran, exorcizar a esta mamá y que ya todos vivan felices y contentos, pero la historia real, pues no fue así como nos la platican, ¿no? O Sí, sea, claro. no lograron ellos nunca quitar estas presencias y decían que, por ejemplo, en el caso de esta familia, aun cuando llegaron a cambiarse, a mudarse a otros domicilios, nunca los dejaron como tal estas presencias. Sí, eran manifestaciones leves, pero en todos los lugares a donde ellos fueron siempre hubo manifestaciones, siempre vivieron cosas de este estilo, ¿no? Que dice que se trajeron pues de esa primera casa, ¿no? Donde pues se narra todos estos sucesos que se dieron. Sí, entonces, pues bueno, esa es la historia real detrás de la película, ¿no? Es donde Ujú, ujú. nos damos cuenta que muchas veces son manipulados muchos de los hechos que se narran en estas películas, pero pues están basados en cosas que sí sucedieron, ¿no? Y muchas Sí, sí. se Y manipulan de fíjate que, alguna manera hacia favorecer, ¿no? A los Warren. sí, sí. Y la película, la segunda, la del Conjuro 2 es un caso, no diría que igual, pero similar, porque es de una familia que llega a una casa y en la casa, pues, bueno, obviamente la familia viene de pasar por cosas bien complejas, ¿no? El Ujú, papá los había dejado, etcétera, etcétera. Entonces llegan a esta casa y empiezan a experimentar igual cosas, muy extrañas, ¿no? Hay algo que me llama la atención tanto de la película primera como de la segunda película, que tocan este tema del sonambulismo, ¿no? Y en la primera, tanto en la primera, una de las hijas tiene un ujú, problema de sonambulismo, como en la segunda película, la niña que es la que es poseída al final, ujú, igual tiene por ahí una cuestión de sonambulismo, ¿no? ujú, Entonces, a mí me llamaba la atención porque precisamente, de alguna manera, ellos te muestran en las películas, yo no sé si en los casos reales, estas niñas de verdad padecían de sonambulismo, pero pero de alguna manera te entredejan ver esta parte de cómo el sonambulismo, más allá de ser una cuestión física, que sí tiene una explicación físicamente de por qué alguien padece de sonambulismo, ujú. pero también te dejan ver esta parte de que es probable que también tenga que ver algo ahí con energías que están de alguna manera molestando a las personas, ¿no? O sea, en este caso las dos niñas eran molestadas por entidades y manifestaban estas crisis de sonambulismo por estas agresiones que recibían de parte de estos espíritus, ¿no? Yo de manera personal me llamó la atención porque yo soy sonámbula, ¿no? Y no es la primera vez que escucho eso, ¿no? O sea, varias personas me lo han llegado a comentar, ¿no? Que el sonambulismo tiene que ver también con el hecho de que de alguna manera eres molestado por entidades, pues, no tan buenas, ¿no? y, que, y que es parte de eso. Yo no podría decir que es así, porque digo yo, desde niña siempre he padecido de sonambulismo hasta la fecha. Ahora ya de grandes son más esporádicos los episodios de sonambulismo que tengo, pero pero bueno, realmente sí creo que algo por ahí de cierto debe de tener, ¿no? Y en estas dos películas lo mencionan y y bueno, pasando a esta segunda película, que yo creo que, bueno, la verdad no sabría decir cuál es mi favorita, si la uno o la dos. Quizás me vaya más por la uno,
pero la 2 también me parece una muy buena película, ¿no? O sea, ya ahorita no sé si traes algún dato del caso de la segunda película, que eran, este caso, ¿cómo se llamaba? La casa, tiene un nombre que la comparan con un caso que hubo en Inglaterra, ¿no? De una casa en Inglaterra. Eh, la, a ver, la casa que estás hablando es la de Enfield, que está en Londres, que es Ajá. Es que ellos están en Inglaterra, ¿no? Los de la película 2. Ajá, ellos están en Ellos Inglaterra, están en Inglaterra. Ujú, ujú. Sí, que le sí. llaman el caso del Poltergeist de Enfield, y es ahí Ujú. donde sale la película, la 2, la del Conjuro 2. Ajá, ajá. Hay otra película que la han sacado, no la relacionan en ese filme con los Warren, pero aparentemente sí tuvieron mucha relación y de ahí es donde ellos sacan, o sea, se hacen muy famosos, ¿no? Que es la casa de Amityville, que Ah, dicen, exactamente. o lo conocen como el Pero ese caso ocurrió acá en Estados Unidos, en ¿no? Estados Unidos, exactamente, que es el terror de Amityville, ¿no? Que es una casa Ujú. donde pues sucedieron una serie de asesinatos que cometió uno de los hijos de la familia y que decían que pocos meses después de que sucedieron estos asesinatos, es decir, era una familia que vivía ahí, que estaba conformada creo que por el papá y no sé si 3 o 4 hijos por ahí, ¿no? Era una familia pues normal de aquella época, ¿no? O sea, con pues una crianza bastante rígida, con muchas cuestiones ahí entre los padres y los hijos de no buena comunicación y demás, pero bueno, no tenía aparentemente ninguna cosa grave, ¿no? Este hijo que es el que comete todos los asesinatos, pues andaba en malos pasos, realmente no era una persona así tan buena en el sentido de estar como por el camino, pues por el Correcto. camino correcto, pero bueno, decían los papás como que sí, discutían con él, creo que el muchacho incluso se casó, tenía hijos, pero pues muy, muy desobligado el muchacho, ¿no? También ahí tenían otra situación con una de las hijas. Pero al final, pues como familia, ¿no? Todo eso se toleraba y pues se vivía con ello. Bueno, la historia cuenta que un día este muchacho de la nada, en una madrugada despertó y fue por un arma. Sí narra que empezó a escuchar algunas voces que le decían que matara a su familia. Y Ujú, entonces un día se levanta y de la nada así a todos les mete de balazo y los ujú, mata. A los papás, a ujú. los hermanos y todo. De momento, el chico, pues da aviso a las autoridades, pero dice, pues es que alguien entró a matar a mi familia, yo llegué y ya estaban todos muertos. Y pues, como en todos esos casos, la autoridad no se come el cuento tan fácil de cómo es que Claro. llegué y qué pasó y empiezan a hacer toda una investigación. Y total que ya en la investigación y todo, el cuate termina confesando que, ¿no? Que él fue quien los mató. Primero aparentemente dicen, yo no tengo ningún remordimiento, yo estoy bien, sí, sí, yo los maté. Ujú. Conforme empieza a pasar ya el juicio, donde lo empiezan a cuestionar por qué lo hizo y demás, llega un punto en el que él dice, bueno, les voy a decir sinceramente es que yo escuchaba unas voces que me decían que matara a mi Los familia, mataron. que matar. Y ahí es cuando, meses después de este caso, llega una nueva familia a la casa. O sea, uno pensaría, bueno, si ocurrieron todos esos asesinatos, pues la casa debió de estar así como que resguardada por mucho tiempo, ¿no? Pero no, o sea, muy poquito tiempo después de que sucedió todo esto, la casa fue puesta otra vez en venta, creo, y es cuando Ujú. llega una nueva familia. Era una pareja pues joven, creo que 2 chiquitos, y llegan a la casa, ¿no? También otro caso donde dicen, pues llegamos, compramos la casa porque era una super oferta. Aquí, nada más, como entre paréntesis, aquí sí les dicen a ellos antes de comprar la casa, bueno, miren, esto sucedió hace algunos meses aquí en esta casa, mataron a toda una familia. Y pues bueno, no, aparentemente no pasa nada, pero bueno, se los decimos para que ustedes estén conscientes, ¿no? Y pues los dos muchachos se quedan como, no, pues ya yo no creo en esas cosas, ¿no? Y no, yo tampoco. No, pues no, la compramos y la compran. Pasan unos días, o
poquito tiempo, de inmediato, no sé, empiezan también a ver cosas raras, a notar una presencia extraña, sensación rara en la casa, frío. El papá empieza a tornar su carácter así, pues, de una manera muy fea, ¿no? O sea, como que se empieza a amargar y se empieza a molestar, y entonces ellos empiezan a dar cuenta que hay algo que no está normal en la casa, y es cuando contactan a Ed y Lorraine Warren, ¿no? Y entonces hacen esta sesión espiritista donde ella pues descubre cómo fue que sucedieron los asesinatos, qué otras presencias había ahí, qué tan de cierto era esta parte de que el hijo que mató a todos había sido como poseído por una entidad, y parece ser que la confirman, ¿no? Que sí había entidades ahí, y bueno, logran este matrimonio, pues finalmente irse de la casa, ¿no? O sea, creo que no duraron más que un mes o algo así, y terminan huyendo de la casa, pero ese también es uno de los casos que entra en sus expedientes de los Warren, ¿no? Que no lo hemos visto todavía en pantalla grande relacionándolos a ellos. Bueno, creo que sí, no sé si es en la del Conjuro 2 o la 3. Donde sacan un fragmento creo que es en la del Conjuro 2, porque en esa es donde hacen la relación y dicen que el caso de esta familia del Conjuro 2, pues le decían que era el caso de Amityville, pero en Inglaterra, ¿no? Exacto. Sí, creo que sí. Y bueno, sería muy interesante, ¿no? Ver, porque sí hay varias películas de la casa de Amityville, sí las hay, pero nunca relacionadas con los Warren, ¿no? O sea, como que no se ha contado esa historia de cómo se relacionan ellos con este caso, pero bueno, eso es uno de los tantos que tienen en su expediente, ¿no? Ellos, en sus expedientes. Sí, 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 y yo creo que aquí lo que llama la atención, yo creo que de todos los casos que se tienen registro o que se han vuelto famosos en los últimos años por las películas, es esta cuestión de cómo digo, se habla, ¿no? Muchos, hay un grupo de personas que se han dedicado a tratar de desmentir o de cierta manera desmentir pues las investigaciones que hicieron estos dos personajes, ¿no? Sin embargo, yo creo que en las películas sí, y en lo que uno puede encontrar de ellos, sí te deja ver que eran personas que, pues yo no sé si de verdad se volvieron ricos de esto, ¿no? Me parece que es un poco improbable que unas personas, digo, hoy en día, a lo mejor hoy por hoy es un poquito más fácil que monetices con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la gente hoy por hoy es un poquito más abierta, ¿no? Y obviamente hay muchos medios en donde tú puedes hablar de este tipo de temas y vas a tener una audiencia grande porque pues, a muchos sí les interesa, ¿no? Si bien es cierto, muchos no creen del todo, muchos otros se interesan solo para curiosear y muchos otros para tratar de desmentir, ¿no? Pero en la época que estamos hablando de Ed y Lorraine Warren, la época en la que vivieron, que si no mal recuerdo fueron a principios del siglo XX, ¿no? O sea, 1900 y algo, ¿no? 60. Ajá, entonces, pues era una época en donde todavía no existía toda la tecnología que tenemos hoy en día, todos los medios, no había esta forma en que ellos pudieran monetizar, pues, no sé si totalmente o en grandes cantidades, pero era muy difícil, ¿no? Me parece que era difícil que se pudieran hacer ricos de este tipo de investigaciones, ¿no? Y por lo que hay de registro de ellos, pues fueron muchos los casos que investigaron, ¿no? Y no creo que de todos hubieran adquirido dinero. Vamos, no, yo no los voy a defender, ¿no? Porque no puedo decir si es real o no, pero sí me parece que hay elementos que son rescatables, ¿no? De las historias que cuentan. Y repito, la manera en cómo los han llevado a la pantalla grande, al cine, pues han sido bastante buenos, ¿no? O sea, uno se sienta a ver una película del Conjuro y literal sí llega un punto en que te da así como que miedecito, ¿no? O sea, no son como otro tipo de películas de terror que las ves y dices, no,
no te genera nada, ¿no? A mí, de manera particular, creo que son de las películas que me siento a verlas y si las veo, por ejemplo, en esta ocasión que las vi sola, las estuve viendo yo aquí sola en mi casa, sí ya como que al final estaba yo yo creo que ya mejor las voy a quitar, porque sí me daban un poco de miedo, ¿no? O sea, entonces, sí, yo creo que es un tema que, como decíamos al inicio del episodio, ¿no? Es muy, ay, se me fue la palabra, muy controversial, ¿no? Muy controversial por los pros que muchos le encuentran al tema y los contras que tiene, ¿no? Pero al final creo que lo que decíamos en el episodio anterior del grupo EPTA, ¿no? O sea, el tema de lo paranormal es un tema en donde sí se necesita gente que tanto como los Warren, como el grupo EPTA y seguramente muchos otros que se dedican a esta cuestión de la investigación, sí necesitan este tipo de personas que se dediquen a investigarlos y que puedan de alguna manera recabar pruebas de cosas que es casi imposible de explicar humanamente hablando, ¿no? No se pueden, hay muchas cosas que no tienen humanamente una prueba que te digan, ah, esto pasó por esto, ¿no? O sea, entonces sí creo que este tipo de investigadores, para bien o para mal, son necesarios, ¿no? Son necesarios para que pues traten de darle una explicación a estas cosas que a veces muchos viven y que el hecho de que uno no las viva no quiere decir que no sean ciertas, ¿no? Sí, no, y que mucha gente las llega a vivir sin ayuda, ¿no? Y entonces viven por años, décadas, por generaciones, cuestiones bien, bien densas, bien difíciles, que no hay quien los oriente de qué está sucediendo, ¿no? Yo creo que como todo, pues hay, como dices tú, ¿no? Hay quien cree y no cree en estas cosas, pero yo creo que para quien está viviendo una situación así, pues es muy importante que alguien que crea en esto, que sepa de esto, les ayude, ¿no? Y así como todo, tanto en los casos de los Warren como en los del grupo EPTA y la gente que se dedica a esto, ha tenido muchos aciertos en muchos de estos casos y quizá muchos desaciertos en otros, ¿no? Entonces, no es algo que, pues no son perfectos, ¿no? Finalmente ellos trabajan con entidades pues que tienen pues cierta malicia en muchos casos y probablemente no siempre accedan o a ser manipulables por ellos y permanezcan, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que, pues son muy interesantes. Este, yo así en lo personal creo que, pues muchos de sus casos fueron reales, que realmente esta señora Lorraine tenía un don, ¿no? Que de alguna manera, pues le ayudaba a visualizar todo esto. Como decía, no, probablemente tuvieron muchos desaciertos, que es por lo que se les critica mucho y se les cuestiona mucho la veracidad de todos sus casos, pero yo sí, como que sí me inclino porque de todo eso, gran parte fue cierta, ¿no? De todos esos casos, de todo lo que se dice de ellos y de las cosas que hacían, pues son verdaderas. Así como para quizá ir cerrando el episodio. Hay algunos casos, hay dos casos que me gustaría concluir, no sé si tú traigas otro, pero uno es el de la última película que se hizo del Conjuro, que también es pues, ya, no sé si salió hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo. Hace 2 años, Hace creo, ¿no? 2 años, ajá, creo que sí. También fue como un boom. Creo que ya después como que no tuvo tanta intensidad o no tuvo el recibimiento en el público como la primera y la segunda película, pero también pues es un caso interesante, ¿no? El de este chico que finalmente llegan ellos hasta tribunales A defenderlo. exacto, diálogo para defenderlo de que él había sido poseído por una entidad y que esa entidad lo había obligado a asesinar creo que su casero, sí era su casero el Ajá, que sí, la persona con la que les rentaba la casa donde vivía con su novia, ¿no? El chico. exacto, y que fue uno de los casos que también los puso en la mira pues, del mundo, de los Estados Unidos, porque yo creo que fue de los primeros, de las primeras situaciones a ese nivel donde a nivel de jurídico, o no sé cómo se podría decir, se estaba intentando hacer válido pues
¿cómo se dice? Pues sí Sí, está un recurso de defensa ajá, basado en una cuestión pues paranormal, ¿no? paranormal, ¿no? Porque pues la gente decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a defender o cómo vamos a eximir a alguien de una situación así por lo que porque lo poseyó algo, ¿no? Y finalmente parece ser que dentro de todo lo que hicieron, en algo ayudaron sí, los diálogos que ellos dieron, las razones, los argumentos, en que no se liberó como tal, porque en la película parece que este chico, finalmente creo que queda libre, pero no queda libre, sí pasa creo que 5 años en la cárcel, pero le reducen la condena, ¿no? Ya conté, creo que ya conté todo el final, pero no conté el principio de la historia. Este suceso se da en un inicio por la posesión de un pequeño, ¿no? Que era el que estaba poseído. Llegan Ed y Lorraine Warren pues, a hacer el exorcismo de este niño, creo que tuvieron varias sesiones por ahí. Y aquí a mí me resulta un poco confuso porque en la película te narran que el chico que después defienden ellos en los tribunales, era el hermano, era el cuñado de este chiquito, o sea, era el novio de su hermana, pero en otra información te dicen que era su hermano. Realmente no sé yo, o sea, está como que muy dividido esta parte. No sé si era su hermano, era su cuñado. El caso es que era un joven que era parte de la familia y cuando hacen el exorcismo, aparentemente sí logran expulsar a este ser del niño, pero cuando está este ser como yo creo que queda libre, aparentemente posee al joven y es quien empieza a experimentar ya toda esta parte de la posesión y finalmente mata a su casero, ¿no? Porque dice que este ser lo estuvo instigando para que lo hiciera. Ese es, bueno, el caso de la última película que hasta el momento se ha sacado de ellos, ¿no? No estoy segura, no se ha sacado ahorita. Es la del Conjuro 3, ajá. Digo, están las otras de Annabelle, pero del Conjuro es la que es la última que se ha sacado. Exacto. Y finalmente quería yo cerrar con el caso de el mono, el objeto del mono de los platillos, que Ujú. escuchaba yo que este juguete viene de China, era un juguete que se había hecho en China, que en China lo utilizaban mucho para los niños, para dárselos de regalo y todo, pero la verdad es que si tú ves el objeto, pues es un juguete que está así medio diabólico, ¿no? O sea, desde Ujú. el aspecto del mono y el ruido que hace, porque era un juguete de baterías que hacía que aplaudiera al mono. Y llega a Estados Unidos ese juguete pues, de manera un poco de contrabando, ¿no? Porque no se vendía en las tiendas grandes, era un juguete que solamente se vendía como en bazares, en mercaditos y así, ¿no? Entonces, se empezó a hacer una leyenda que este tipo de juguetes, pues provocaba ciertos malestares en los niños. Algunos decían que los juguetes se ocupaban mucho para niños con problemas psiquiátricos, o sea, que los ayudaba mucho a tranquilizarse, y para niños que se encontraban hospitalizados ya en enfermedades como terminales, ¿no? Que también como que les ayudaba ahí a bajar la ansiedad. Esa era la leyenda que se contaba de esos juguetes. Pero sí hay un caso que fue el que investigaron estos investigadores, donde un niño, bueno, creo que le regalan el juguete, sí le gusta mucho, lo tiene ahí siempre en su cuarto y todo, y un día está jugando con el juguete hasta tarde. Y de repente ya el niño dice, bueno, no, ya como que ya tengo sueño, me voy a acostar. Dijo que lo puso así en una repisa y él se acostó, ¿no? Ya para empezar a conciliar el sueño. Pasa un rato cuando de repente empieza a escuchar los platillos del mono, ¿no? Y entonces se queda así como de, ¿y ahora cómo se prendió eso, no? Dice que veía al mono que pues estaba así. Y entonces el niño se levanta y se empieza a acercar hacia ver qué le pasa al mono, ¿no? Porque está aplaudiendo. En el momento que él está caminando para tomar al mono y apagarlo, dice que él sintió como una mano, no sé si lo agarró del brazo y lo detuvo, pero dice que de momento la sensación de esa mano se empezó a tornar en algo caliente, ¿no? Que lo lastimó y entonces dice el niño yo, que salió corriendo a hablarle a sus papás. Pero después de ese episodio, el niño empezó a presentar ya otro tipo de conductas, ¿no? O sea, a ser agresivo, a ponerse mal, ¿no?
y lo primero que hicieron pues fue llevarlo con médicos y de momento le diagnosticaron que era como un tipo de esquizofrenia. Este, bueno, no sé si ya después de eso empezó, creo que sí, a tomar algunos medicamentos, pero ya la familia empezó a darse cuenta que no eran solamente alucinaciones del niño lo que decían y lo que le pasaba, sino que empezaban a pasar cosas en la casa. Y entonces ya es cuando traen a estas personas y ellos, pues bueno, dan con que es el objeto, el mono es el que trae todas estas presencias. Sí. Haciendo una investigación ya más profunda, dan con que adentro del muñeco había un trabajo de brujería, que pues era lo que al niño pues, lo traía como vuelto loco, ¿no? Y es cuando ya logran, o bueno, se llevan ese objeto a su museo, ¿no? Entonces, esa era una historia que, por ejemplo, yo no conocía. O sea, sí, en las películas lo ve uno, te lo muestran varias veces al mono. Eso creo que tanto en la película del Conjuro 1, en la 2, en una de las de Annabelle te muestran al mono pero nunca sabes a ciencia cierta por qué lo muestran tanto, ¿no? Pero sí, realmente fue uno de sus casos de investigación que tuvieron ya hace muchos años, ¿no? Sí, claro. Sí, como decíamos, bueno, hay muchos otros casos. Si a la gente que nos escucha les gustaría en determinado momento que pudiéramos hacer una segunda parte de estos investigadores de Eddie Lauren Warren, y quisieran que a lo mejor tocáramos algunos de estos otros casos que han tenido, bueno, pues háganoslo saber, ¿no? Podríamos por ahí investigar. Hoy tratamos los que son más conocidos, ¿no? Los que aparecen en las películas, porque, bueno, son los que se han vuelto famosos en los últimos años, ¿no? Pero evidentemente hay muchos más casos. Y pues bueno, creo que por lo que respecta a este episodio podemos cerrarlo. Y pues agradecerles por llegar hasta el final del episodio, por escucharnos, por escuchar cada episodio que tenemos. Y este es el 5.º episodio, ¿verdad? O sea, nos faltan 2 y terminamos la temporada. Entonces, bueno, pues esténse atentos al término de esta temporada, la temporada número 4. Y pues nada, agradecerle a Vicky por un episodio más y por todo lo que el día de hoy pudimos comentarles, y esperamos que sea de su agrado, ¿no? Entonces recuerden, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, síganos en las redes sociales, en las demás plataformas que tenemos, y recuerden que eso nos ayuda mucho, 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 ¿sí? Entonces, pues por el día de hoy es todo, y recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye, bye, Patito. Bye, bye.